De explosión en las sombras, página 132. La posición de la Comisión White respecto al elemento desencadenante del suceso, dos baldes de sangre de cerdo colocados en una viga sobre el escenario, parece ser sumamente débil y vacilante, incluso a la luz de las escasas pruebas concretas que dispone, si uno decide aceptar el testimonio verbal del círculo de amigos más íntimos de Nolan. Para decirlo con despiadada franqueza, no parecen tener la inteligencia suficiente como para mentir en forma tan convincente. Entonces Nolan se hizo cargo de esta parte de la conspiración y dejó totalmente fuera de ella a Chris Hargensen. Actuó según su propia iniciativa. No hablaba cuando conducía, le gustaba conducir. Esa actividad le daba una sensación de poder que nada era capaz de superar, ni siquiera hacer el amor. El camino pasaba ante ellos como una serie de fotografías en blanco y negro, y el velocímetro indicaba con un temblor que superaban los 100 kilómetros. Él procedía de lo que las asistencias sociales llaman un hogar deshecho. Su padre había desaparecido cuando Billy tenía 12 años, después de fracasar en una empresa relacionada con una gasolinera mal administrada, y su madre tenía 4 amantes la última vez que los había contado. Bruce era el favorito en ese momento, un hombre dedicado al Seagram 7. Ella también se estaba convirtiendo en un mamarracho horrible. Pero el coche le transmitía gloria y poder de sus propias místicas líneas de fuerza. La convertía en alguien a quien había que tener en cuenta, alguien con mana. No era una casualidad que la mayoría de las veces que se acostaba con una chica lo hiciera en el asiento de atrás. El coche era su esclavo y su dios. Otorgaba, pero también podía arrebatar. Muchas veces Billy no lo había utilizado para arrebatar, en largas noches de insomnio, en que su madre y Brucie se peleaban. Billy se preparaba palomitas de maíz y salía a perseguir perros extraviados. Algunas mañanas guardaba el coche, lo hacía rodar con el motor apagado, en el garage que había construido detrás de la casa, con el parachoques delantero chorreando sangre. A esas alturas ella conocía bien sus costumbres y no se molestó en iniciar una conversación que de todos modos hubiese sido ignorada. Se había sentado sobre una pierna y se mordisqueaba los nudillos. Las luces de los coches que los adelantaban a gran velocidad en las 302 destellaban suavemente en su cabello y le daban visos plateados. Él se preguntaba cuánto duraría su historia con ella, quizás no más allá de esa noche. En cierto modo todo había conducido a eso, incluso el comienzo, y cuando todo hubiese terminado, aquello que los había mantenido unidos podría debilitarse y disolverse, y se preguntarían cómo había llegado a suceder todo eso. Pensó que ella empezaría a dejar de parecerse a una diosa y asemejarse a la típica zorra de sociedad, y eso lo incitaría a vapulearla un poco, o quizá mucho, restregárselo por las narices. Pasaron Brickyard Hill y divisaron la escuela allá abajo, los patios de estacionamiento repletos de los brillantes y aparatosos coches de los papás. Sintió que el asco y el odio subían por su garganta. Les daremos algo, una noche para el recuerdo, que no olvidarán. Nos encargaremos de eso. Las alas de las salas de clase estaban oscuras, desiertas, en silencio. En el vestíbulo había la luz amarilla de siempre. El lado este del gimnasio era una pared de vidrio que brillaba con una suave luz anaranjada, etérea y casi fantasmal. Le acometió nuevamente su hondo resentimiento y la necesidad de arrojar piedras. Ya se van las luces, murmuró, las luces de la fiesta. Ella se volvió hacia él, arrancada con un sobresalto de sus propios pensamientos. ¿Qué? Nada, dijo él, y le acarició la nuca.
Creo que te voy a dejar tirar de la cuerda. Billy lo hizo solo porque sabía perfectamente que no podía confiar en nadie. Era una lección que había costado aprender, mucho más que las que le enseñaban en la escuela, pero la había aprendido bien. Los muchachos que lo habían acompañado a la granja de Henty la noche anterior ni siquiera sabían para qué quería la sangre. Probablemente sospechaban que tenía algo que ver con Chris, pero tampoco estaban seguros de eso. Se había dirigido a la escuela pocos minutos después de que la noche del jueves se convirtiera en la mañana del viernes. Pasó 2 veces delante de ella en el coche para cerciorarse de que no había nadie y de que ninguno de los 2 vehículos de la policía se encontraban en el sector. Entró en el patio de estacionamiento con las luces apagadas y giró hasta colocarse detrás del edificio. Más atrás el campo de fútbol brillaba con una luz tenue bajo la delgada capa de niebla que se arrastraba sobre la superficie. Abrió el portaequipajes y quitó el pestillo a la nevera. La sangre era una masa helada y sólida, pero estaba bien. Tendría 24 horas para derretirse. Puso los baldes en el suelo y sacó algunas herramientas del cajón, se las metió en el bolsillo trasero y cogió una bolsa de papel del asiento. Los tornillos produjeron un ruido seco en el interior. Trabajaba sin prisa, con la tranquila concentración del que es incapaz de concebir una interrupción. El gimnasio en el que se iba a realizar el baile era también el auditorio de la escuela, y la pequeña hilera de ventanas que daban al lugar en que había aparcado el coche correspondían a la sección de almacenamiento situada detrás del escenario. Eligió una herramienta plana que tenía un extremo en forma de espátula y la deslizó por una pequeña grieta entre los vidrios superior e inferior de una de las ventanas de guillotina. Era una buena herramienta, la había hecho él mismo en el taller de fundición de Chamberlain. La movió rápidamente hasta que descorrió el pestillo, subió la ventana y se deslizó hacia el interior. Estaba muy oscuro, predominaba el olor a pintura de los bastidores del club de arte dramático. Las delgadas siluetas de los atriles y las cajas de los instrumentos se erguían como centinelas. El piano de Mr. Downer estaba en un rincón. Billy sacó de la bolsa una pequeña linterna, se dirigió hacia el escenario y pasó entre las cortinas de terciopelo rojo. El piso del gimnasio, con su rayado para la práctica del baloncesto y su superficie barnizada, brilló ante él como una laguna de ámbar. Paseó la luz por el escenario frente a la cortina. Allí, con fantasmales líneas de tiza, alguien había señalado la ubicación de los tronos del rey y la reina para el día siguiente. Todo el escenario estaría sembrado de flores de papel. Vaya, solo Dios sabía. Echó la cabeza hacia atrás y dirigió el rayo de luz hacia las tinieblas de la parte superior. Arriba las vigas entrelazaban sus difusos contornos. Las que quedaban sobre la pista de baile habían sido cubiertas con papel crepé, pero no habían decorado las que estaban directamente sobre el escenario. Una pequeña cortina ocultaba esas vigas y no se las podía ver desde el piso del gimnasio. La cortina también escondía un haz de luces que iluminarían el mural veneciano. Billy apagó la linterna, se dirigió hacia el lado izquierdo del escenario y subió por una escalera de peldaños de acero que estaba atornillada a la pared. El contenido de su bolsa de papel que había metido en su camisa para asegurarla tintineó con sordo y extraño regocijo en el gimnasio desierto. En el extremo superior de la escalera había una pequeña plataforma. Al volverse hacia el escenario, las bambalinas quedaron a su derecha y el gimnasio a la izquierda. En la parte superior se amontonaba el atrezo, parte del cual se conservaba allí desde los años 20, un busto de palas utilizado en alguna antigua versión dramática del Cuervo de Poe, o lo miraba con ojos ciegos, huidizos, desde un enmohecido somier. Delante de él había una viga de acero que cruzaba el escenario. Las luces que iluminarían el mural estaban atornilladas en su parte inferior.
con un paso estuvo sobre ella y se desplazó sin mayor esfuerzo y sin ningún temor sobre el escenario. En voz baja tarareaba una melodía de moda. La viga estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y dejó largas huellas al arrastrar los pies. A mitad de camino se detuvo, se arrodilló y miró hacia abajo. Sí, con ayuda de la linterna podía distinguir el dibujo de tiza exactamente debajo de donde se encontraba. Soltó un silbido apagado. Lancen las bombas. Hizo una marca sobre el polvo en el lugar preciso y luego volvió a la plataforma. Nadie subiría a ese lugar. Entre ese momento y el baile, la iluminación del mural y la del lugar del escenario donde se coronaría. Es así que iba a ser coronación. Al rey y la reina se controlaban desde un cubículo en la parte posterior del escenario. Esas mismas luces cegarían a quien mirara desde abajo, ocultándolo todo. Solo verían sus preparativos a alguien. Si alguien subía a la parte superior a buscar algo, no creía que pudiera ocurrir. Era un riesgo aceptable. Abrió la bolsa y sacó un par de guantes, se los puso y luego cogió una de las poleas que había comprado el día anterior. Por precaución las había adquirido en una ferretería de Boxford. Con un gesto rápido se colocó algunos clavos en la boca como si fueran cigarrillos y cogió el martillo, sin dejar de tararear. A pesar de que tenía la boca llena de clavos, fijó la polea cuidadosamente en el rincón a unos 30 centímetros de plataforma. Junto a ella colocó un pequeño tornillo de ojo. Bajó hasta el escenario, lo atravesó y subió por otra escalera. No lejos del lugar por donde había entrado, se encontró en el desván de la escuela, una especie de ático donde iban a parar los trastos. Allí había pilas de viejos anuarios, uniformes deportivos comidos por las polillas y antiguos textos escolares roídos por los ratones. Se volvió hacia la izquierda, dirigió el rayo de luz hacia las bambalinas y localizó la polea que acababa de instalar. Desde la derecha le llegaba el fresco aire de la noche que penetraba por un respiradero. Sin dejar de tararear, sacó la segunda polea y la clavó en la pared. Volvió a bajar, salió por la ventana, que había forzado, y examinó los dos baldes de sangre a pesar de que había transcurrido una media hora desde el comienzo de la operación. No daba señales de que fuera a deshelarse. Cogió los recipientes y volvió en dirección hacia la ventana. Su silueta parecía la de un granjero que vuelve de ordeñar sus primeras vacas. Los colocó en el interior y luego se introdujo por el hueco. Resultaba más fácil caminar por la viga con un balde en cada mano. Se conseguía un mejor equilibrio. Cuando llegó a la X que había marcado sobre el polvo, colocó los baldes sobre la viga. Volvió a examinar las marcas de tiza en el escenario. Hizo un gesto de asentimiento y volvió a la plataforma. Había pensado limpiar los baldes cuando tuviese que volver hasta ellos por última vez. Tenían las huellas digitales de Kenny y también las de Don y Steve, pero era mejor no hacerlo. Quizás se llevaran una pequeña sorpresa el sábado por la mañana. El último artículo que contenía la bolsa era un rollo de cuerda de yute. Volvió junto a los baldes y ató las asas de ambos con un nudo corredizo. Hizo pasar la cuerda por el ojo del tornillo y por la polea. Luego arrojó el resto del rollo hacia el desván e hizo lo mismo con el tornillo y la polea de ese lado. Probablemente no le hubiese resultado divertido saber que en las tinieblas de la parte superior del auditorio, cubierta con polvo de sucesivas décadas y rodeado de pequeñas mariposillas que volaban imprecisas en torno de su desordenado cabello, parecía un Ruth Goldberg, jorobado y medio loco, absorto en la creación de la mejor de las trampas para ratones. Amontonó lo que quedaba de la cuerda sobre una pila de cajones, de modo que se pudiera alcanzar desde el respiradero. Bajó por última vez y se sacudió las manos. Ya estaba hecho. Miró por la ventana, luego se deslizó por el alféizar y cayó al suelo con un ruido sordo. Cerró la ventana. Volvió a introducir la palanqueta y cerró el pestillo hasta donde pudo. Volvió a su coche. Chris decía que había muchas posibilidades de que Tommy Ross y la zorra de la White
se encontraran bajo esos baldes. Había llevado a cabo una discreta promoción entre sus amigos. Sería bueno si llegara a suceder, pero para Billy cualquiera daría lo mismo. Estaba comenzando a pensar que incluso le daría igual que fuese la misma Chris. Hizo andar el coche y se alejó. De Me llamo Susan Snell, página 48. Carrie habló con Tommy el día anterior al baile, lo esperó a la salida de una de sus clases y, según él, se sentía realmente desgraciada, como si pensara que él le iba a gritar que dejara de molestarlo y que desapareciera de una vez. Le dijo que tenía que estar de vuelta a más tardar a las 11, o de lo contrario su madre estaría preocupada. Agregó que no quería estropearle la fiesta ni nada parecido, pero no sería justo inquietar a su madre. Tommy sugirió que a la salida pasarían por el Kelly Fruit para tomar un root beer y una hamburguesa. Todos los demás chicos irían a Watchtower o a Lewiston y tendrían todo el lugar para ellos solos. El rostro de Carrie se iluminó por lo que dijo Tommy. Ella le contestó que le pareció estupendo, sencillamente estupendo. Esta es la chica que todo el mundo sigue considerando un monstruo. Quiero que graben eso en sus mentes, la chica que se contentaba con una hamburguesa y una root beer de 20 centavos después del único baile estudiantil de su vida para que su madre no se inquietara. Lo primero que impresionó a Carrie cuando entraron fue el glamour, no el glamour, sino el glamour. Hermosas figuras se paseaban de un lado a otro, vestidas de gasa, encaje, seda, raso. El roce de sus vestidos producía un suave crujido, se sentía en el aire el perfume de las flores, el olfato se asombraba constantemente. Las muchachas llevaban vestidos de espaldas rebajadas, corpiños ajustados que mostraban una verdadera hendidura, trajes estilo imperio, faldas largas, elegantes zapatos de fiesta, deslumbrantes smokings blancos, fajas, zapatos negros que brillaban como espejos. Había unas pocas personas en la pista de baile, no muchas todavía, y en la suave y cambiante oscuridad parecían espectros. Ella no quería realmente verlos como sus compañeros de curso, quería que todos fuesen bellos desconocidos. Sentía la mano de Tommy firme sobre su hombro. El mural está bastante logrado, comentó él. Sí, asintió ella con voz débil. Una suave luz se desprendía de los lugares en que había sido pintado color naranja, mientras el gondolero se apoyaba con eterna indolencia en la caña del timón. El crepúsculo resplandecía a su alrededor y los edificios conspiraban sobre las aguas. Ella comprendió en forma súbita y tranquila que ese momento estaría siempre presente en su memoria. Se preguntó si los demás tendrían una sensación parecida. Ellos eran gente de mundo, pero incluso George se quedó en silencio durante un minuto mientras miraban y la escena, los perfumes, incluso el sonido de la orquesta que tocaban una melodía de una película en una versión que apenas permitía reconocerla. Todo eso quedó para siempre dentro de ella y se sintió en paz consigo misma. Su alma experimentó un momento de calma, como si hubiese sido estirada bajo una plancha y quedado suave y tersa. Vibraciones, gritó de repente George y arrastró a Frieda a la pista de baile. Comenzó a hacer una burlona imitación de un charleston siguiendo el ritmo del estilo antiguo que marcaba la orquesta y alguien lo silbó. George lloriqueó, sonrió maliciosamente y cruzando los brazos se lanzó en un breve y desaforado baile cosaco que estuvo a punto de dejarlo sentado en el suelo. Carrie sonrió. Ese George es un tipo simpático, dijo. Sí que lo es, una buena persona. Hay muchas buenas personas aquí. ¿Quieres que nos sentemos? Dijo Tommy con suavidad. Sí, respondió ella, agradecida. Se dirigió a la puerta y volvió con Norma Watson, que para esa ocasión se había cardado el pelo, de modo que formaba una especie de enorme explosión sobre su cabeza. Vosotros estáis al otro lado, les informó, y sus ojos brillantes y codiciosos examinaron a Carrie de arriba a abajo en busca de algún tirante fuera de lugar, una erupción de granos, cualquier noticia que pudiese llevar de vuelta a la puerta una vez terminada su misión.
Ese vestido es precioso, Carrie, ¿de dónde lo sacaste? Carrie se lo explicó mientras rodeaban la pista en dirección a la mesa. Norma exudaba olor a jabón, abón, perfume de Woolworth y goma de mascar Juice Fruit. La mesa estaba adornada con el inevitable papel crepé de los colores de la escuela y las sillas plegables tenían cintas y lazos del mismo material. Sobre la cubierta había una vela colocada en una botella, un ejemplar del programa de la fiesta y dos recuerdos de bailes de gala, dos góndolas llenas con almendras. Todavía no me repongo, decía Norma. Estás tan diferente. Le dirigió una extraña mirada furtiva que hizo que Carrie se pusiera nerviosa. Estás estupenda. ¿Cuál es tu secreto, Carrie? Soy la amante secreta de Don McLean. Tommy se rió con disimulo, pero rápidamente se contuvo. La mandíbula de Norma bajó 1 centímetro y Carrie quedó asombrada de su propio ingenio y de su audacia. De modo que ese era el aspecto que tenía cuando era víctima de una broma, como si una abeja le hubiese picado el trasero. Carrie descubrió que le gustaba que Norma tuviera esa expresión, era muy poco cristiano. Bueno, tengo que volver a mi puesto, dijo ella. Tommy, ¿no es emocionante? Su sonrisita era compasiva. ¿No sería más emocionante, sí? Ríos de sudor helado corren por mis muslos, dijo Tommy solemnemente. Norma se alejó con una curiosa sonrisa de perplejidad. Las cosas no habían salido como esperaba. Todo el mundo sabía cómo debían salir las cosas con Carrie. Tommy volvió a sonreír y preguntó, ¿bailamos? Ella no sabía bailar, pero no estaba preparada para confesar eso todavía. ¿Por qué no nos quedamos sentados un momento? Mientras él le retiraba la silla, vio la vela y le pidió que la encendiera. Así lo hizo, sus ojos se encontraron por encima de la llama. Él alargó el brazo y le cogió la mano. La orquesta seguía tocando. De explosión en las sombras, páginas 133-134. Quizá algún día se lleve a cabo un estudio exhaustivo de la personalidad de Margaret White, un día en que Carrie se haya convertido en un tema más académico. Quizá yo mismo lo intente, aunque solo sea para poder investigar el árbol genealógico de la familia Brigham. Resultaría sumamente interesante descubrir los fenómenos extraños que podrían haberse dado en 2 o 3 generaciones, y sabemos por supuesto que Carrie volvió a casa la noche del baile. ¿Por qué? Es difícil determinar el grado de cordura de los motivos de Carrie en ese momento. Puede que fuera en busca de absolución y perdón, o con el propósito expreso de cometer un matricidio. En todo caso, parece desprenderse del informe forense que Margaret White la estaba esperando. En la casa el silencio era completo, se había ido, de noche, no estaba. Margaret White salió lentamente de su cuarto en dirección a la sala. Lo primero había sido el flujo de la sangre y las sucias fantasías que el demonio despierta en ella, luego ese poder infernal que el diablo le había dado, había venido junto con la sangre, y ella conocía el poder del demonio. Su propia abuela lo habría tenido, ella podía encender el fuego de la chimenea sin moverse de su mecedora, hacía que sus ojos centellaran con no permitas que una bruja viva, una especie de luz maléfica, y a veces durante la cena el azucarero se ponía a girar locamente como un poseído. Cuando sucedía, la abuela lanzaba unas risotadas agudas como una demente y babeaba hacia la señal contra el mal de ojo a su alrededor. Algunas veces jadeaba como un perro en un día de calor. Cuando murió de un ataque al corazón a los 66 años, incluso a esa temprana edad, la vejez la había debilitado hasta convertirla en una idiota. Carrie ni siquiera tenía 1 año, no había pasado 4 semanas después del funeral de la abuela cuando Margaret había encontrado a su pequeña hija tendida en su cuna, entre risas y gorjeos, entretenida mirando una botella que oscilaba en el aire sobre su cabeza.
Margaret había estado a punto de matarla en ese momento. Su madre la había detenido. No debería haberle permitido impedírselo. Margaret se había quedado inmóvil en medio de la sala. El Cristo en el Calvario la miraba con ojos heridos, sufrientes, acusadores. La manecilla del reloj de la Selva Negra se movió. Eran las 8:10. Había sentido realmente el poder del demonio que actuaba en Carrie. Había recorrido todo su cuerpo, la había levantado y empujado en medio del cosquilleo diabólico de unos dedos invisibles. Nuevamente había intentado cumplir su deber cuando Carrie tenía 3 años y la había sorprendido pecando con la vista al mirar a la zorra del demonio en el patio vecino. Luego habían caído las piedras y había flaqueado, y el poder había surgido de nuevo. Después de 13 años, nadie puede burlarse de Dios. Primero la sangre, luego el poder. Escribe tu nombre, escríbelo con sangre. Y ahora un muchacho y un baile la llevaría después a un albergue de carreteras y al patio de estacionamiento y el asiento trasero y... Sangre, sangre fresca. La sangre estaba en la raíz de todo aquello y solo la sangre podía expiarlo. Era una mujer alta y fuerte con brazos macizos que había convertido sus codos en 2 hoyuelos, pero su cabeza se veía curiosamente pequeña en el extremo de su poderoso cuello. Había sido un rostro hermoso alguna vez. Conservaba todavía una belleza extraña, apasionada, pero sus ojos habían adquirido una curiosa expresión distraída y las arrugas se habían ahondado cruelmente alrededor de su boca. Firme, aunque extrañamente débil, su cabello, casi completamente negro un año atrás, aparecía ahora casi blanco. La única manera de matar el pecado, el verdadero y negro pecado, es ahogarlo en la sangre de... Tiene que ser sacrificada, un corazón que se arrepiente. Sin duda era eso lo que Dios quería, y la había señalado con el dedo. ¿No había sido el mismo Dios el que había pedido a Abraham que quitara la vida a su hijo sobre la montaña? Se dirigió a la cocina arrastrando sus viejas y deformadas zapatillas. Abrió el cajón de los utensilios. El cuchillo carnicero era largo y aguzado, y en el centro mostraba la curva que le había producido el constante afilado. Se sentó en un taburete junto a la mesa, sacó el trozo de piedra de afilar de su pequeño envase de aluminio y comenzó a restregarlo por el centelleante filo de la hoja, con la atención concentrada y apática de los condenados. El tic-tac del cucú de la Selva Negra continuó imperturbable hasta que finalmente el pájaro salió impulsado hacia adelante para dar un solo gritito y anunciar que eran las 8:30. Margaret sintió en la boca un sabor a aceitunas. Cuando la invitó por tercera vez, Carrie tuvo que confesar que no sabía bailar. No añadió que ahora que la orquesta de rock se había hecho cargo de la música por media hora siguiente, se sintiera fuera de lugar girando por la pista y cometiendo un pecado. Sí, cometiendo un pecado. Tommy hizo un gesto de asentimiento y sonrió. Se inclinó hacia ella y le dijo que detestaba bailar. ¿Le gustaría dar una vuelta para saludar a los que estaban en las otras mesas? Sintió una turbación que subía rápidamente por su garganta, pero aceptó con una inclinación de cabeza. Sí, sería una buena idea. Él se encargaba de ella. Ella debería encargarse de él, incluso si él realmente no lo esperaba. Era parte del trato, y se sintió envuelta por la magia de la fiesta. Repentinamente tuvo la esperanza de que nadie estiraría un pie a su paso ni le pegaría disimuladamente en la espalda un cartel que dijera «patee fuerte» y que nadie le lanzaría un chorro de agua en la cara desde un clavel para luego retroceder riendo mientras escuchaban las carcajadas y los silbidos de los demás. Y si había magia no era divina sino pagana. «Mamá, no puedo seguir cosida a tu falda, he crecido». Y así era como ella quería que fuese. «Mira», le dijo Tommy cuando se levantaba, 2 o 3 de los alumnos deslizaban los tronos del rey y de la reina desde las bambalinas, mientras Mr. Lavoy, el encargado, hacía gestos para indicarles el lugar exacto previamente señalado sobre el escenario.
Carly pensó que los tronos parecían sacados de algún castillo del rey Arturo. Estaban forrados en un blanco deslumbrante y sembrados de flores naturales y adornados con unas enormes banderas de papel crepé. Son muy bonitos, comentó Carrie. Tú eres muy bonita, dijo Tommy, y ella tuvo la seguridad de que esa noche no le podía ocurrir nada malo. Quizá incluso los eligieran rey y reina del baile. Una idea disparatada, pensó y sonrió. Eran las 9. ¿Carrie? Preguntó una voz ligeramente indecisa. Había estado tan absorta contemplando la orquesta, la pista de baile y las otras mesas que no había visto acercarse a nadie. Tommy había ido a buscar unos vasos de ponche. Se volvió y vio a Miss Desjardins. Durante un momento solo se miraron y el recuerdo recorrió el espacio que las separaba. Se comunicaron. Me vio desnuda, gritando, cubierta de sangre, sin palabras ni pensamientos. Todo estaba en los ojos. Luego Carrie finalmente dijo: «Está usted muy atractiva, Miss Desjardins». Era cierto, vestía un traje ajustado de un brillante color plateado, el complemento perfecto para su cabello rubio que llevaba recogido en un peinado alto. Un medallón muy sencillo colgaba de su cuello. Se veía muy joven, tan joven como para ser una alumna y no una de las profesoras acompañantes. «Gracias», dijo. Vaciló y luego puso una mano enguantada sobre el brazo de Carrie. «Eres una chica muy bonita», añadió, y dio a cada palabra un énfasis peculiar. Carrie sintió que se ponía colorada y bajó los ojos. «Ha sido muy amable al decir eso. Sé que no lo soy, no realmente, pero gracias de todas maneras». «Es verdad», dijo Miss Desjardins. «Carrie, lo que ocurrió antes, bueno, todo ha sido olvidado. Quería que lo supiera». «Yo no puedo olvidarlo», replicó Carrie. Las palabras que acudieron a sus labios fueron: «Yo no culpo a nadie», pero se mordió los labios y no dijo nada. Era una mentira. Los culpaba a todos y siempre lo haría, y lo que más quería era ser honesta consigo misma. Pero ya pasó, ya pasó. Miss Desjardins sonrió y sus ojos parecieron capturar la suave mezcla de luces en un centelleo casi líquido. Miró hacia la pista de baile y Carrie siguió la dirección de su mirada. «Recuerdo muy bien mi propio baile de fin de curso», dijo nuevamente suavemente Miss Desjardins, «con mis tacones. Yo era 5 centímetros más alta que el chico que me acompañaba. Me regaló un ramillete que no combinaba con mi vestido. Al coche se le había estropeado el tubo de escape y el motor hacía, bueno, un ruido infernal. Pero fue maravilloso, no sé por qué. Nunca he vuelto a experimentar lo mismo al salir con un chico». Miró a Carrie. «¿Te está ocurriendo eso a ti?» «Es muy agradable», dijo Carrie. «¿Solo eso?» «No es más, pero no podría decirlo, no podría decírselo a nadie». Miss Desjardins sonrió y le apretó el brazo. «Nunca lo olvidarás, nunca». «Creo que tienes razón». «Que te diviertas, Carrie». «Gracias». Tommy llegó con 2 vasos de ponche en el momento en que Miss Desjardins se alejaba rodeando la pista de baile en dirección a la mesa de los profesores. «¿Qué quería?», preguntó Tommy, mientras depositaba cuidadosamente los vasos de papel sobre la mesa. Carrie, que la seguía con la mirada, respondió: «Creo que quería decirme que lo lamentaba». Sentada en la sala de su casa, Susan Snell cosía tranquilamente el borde de un vestido mientras escuchaba Long John Silver por el conjunto Jefferson Airplane. Era un disco antiguo y muy rayado, pero resultaba tranquilizador. Sus padres habían salido aquella noche. Sabían lo que ocurría, estaba segura, pero habían querido enviarle las jactanciosas alusiones respecto a lo orgulloso que se sentían de su hija y de lo felices que estaban porque finalmente estaba madurando. Se alegraba de que hubiesen decidido dejarla sola, porque todavía no tenía claros sus propios motivos y temía analizarlos en profundidad por miedo de descubrir un fulgor de egoísmo parpadeando allá en la oscuridad de su subconsciente. Lo había hecho, era suficiente, se sentía satisfecha, a lo mejor se enamora de ella. Levantó la cabeza como si alguien le hubiese
hablado desde el pasillo. Una sonrisa sobresaltada curvaba sus labios. Ese sí que sería un final de cuento de hadas. El príncipe se inclina sobre la bella durmiente y besa sus labios. No sé cómo decírtelo, pero la sonrisa se desvaneció. Su periodo se había atrasado. Llevaba ya casi una semana y ella había sido siempre tan exacta como un calendario. Se oyó un ruido seco y luego cayó un nuevo disco. Durante el breve y repentino silencio, sintió que algo en su interior daba un vuelco. Quizá fuese solo su alma. Eran las 9:15. Billy condujo el coche hasta el final del patio de estacionamiento y aparcó en uno de los sitios que quedaban frente a la rampa de asfalto que desembocaba en la carretera. Chris comenzó a bajarse, pero él la volvió bruscamente a su lugar. Los ojos de Billy brillaban feroces en la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó ella con enfadado nerviosismo. Hay toda una ceremonia para anunciar los nombres del rey y la reina, dijo. Luego una de las orquestas tocará el himno de la escuela. Eso quiere decir que están sentados en el trono, justo en el blanco. Ya sé todo eso. Suéltame, me haces daño. Le apretó la muñeca con mayor fuerza y sintió que los huesos más pequeños se rozaban. Le producía un implacable placer. Con todo, ella no gritó. Lo estaba aguantando muy bien. Y ahora escúchame. Quiero que sepas en qué te estás metiendo. Tira con fuerza. La parte entre las poleas estará un poco floja, pero no demasiado. Cuando sientas que los baldes caen, corre. No te quedes por ahí para escuchar los gritos ni nada parecido. Esto ya no es una broma de colegio, estamos cometiendo una agresión criminal, ¿te enteras? Por eso no te ponen una multa, te meten en la cárcel y hacen desaparecer la llave. Había sido un tremendo discurso para él. Los ojos de Chris brillaban con furia desafiante. ¿Captas? Sí, respondió ella. Bien. Cuando los baldes caigan yo voy a correr y cuando llegue al coche lo voy a poner en marcha y desapareceré de aquí. Si estás aquí puedes venir conmigo, si no te dejaré. Si te dejo y alguien se entera de esto te mato, ¿me crees? Sí, y quítame esa maldita mano de encima. Le soltó el brazo y la sombra de una involuntaria sonrisa cruzó su rostro. De acuerdo, esto va a resultar bien. Se bajaron del coche. Ya eran casi las 9:30. Big Money, el presidente del último curso, decía con entusiasmo por el micrófono. Bien, señoras y señores. Tomen asiento, por favor. Ha llegado el momento de la votación. Elegiremos al rey y a la reina. Esta elección es un insulto para la mujer, gritó Mira Cruz con inquieto buen humor. También es un insulto para los hombres, replicó George Dawson, y todo el mundo se rió. Mira se quedó callada, ya había manifestado su protesta simbólica. Tomen asiento, por favor, continuó Vic y sonrió, y se puso intensamente colorado mientras se tocaba un grano que tenía en el mentón. El enorme gondolero veneciano miraba soñadoramente por encima del hombro de Vic. Ha llegado el momento de votar. Carrie y Tommy se sentaron. Tina Blake y Norma Watson repartían papeletas xerocopiadas y cuando Norma dejó caer una sobre la mesa y susurró suerte, Carrie la cogió y la examinó. Se quedó boquiabierta. Tommy, estamos entre los candidatos. Sí, ya me di cuenta. Por lo visto a uno lo embarcan sin preguntarle nada. Bienvenida a bordo. ¿Rechazamos la nominación? Ella se mordió el labio y lo miró. ¿Tú quieres hacerlo? Vaya, no, replicó de buen humor. Si ganas, todo lo que tienes que hacer es quedarte sentado allí, arriba, mientras tocan el himno de la escuela, bailar una vez, agitar un cetro y poner cara de imbécil. Vamos. Te toman una fotografía para el armario a fin de que todo el mundo pueda ver la cara de imbécil que tenía. ¿Por quién votamos? Preguntó mientras su vista iba dudosa de la papeleta al lápiz que se encontraba junto a la góndola llena de almendras. Son más de tu grupo que del mío, soltó una risita. En realidad no tengo grupo. Él se encogió de hombros. Votemos por nosotros mismos. Al diablo con la falsa modestia. Ella lanzó una carcajada y luego se cubrió la boca con las manos. El sonido le resultó casi totalmente desconocido. Sin pensarlo siquiera, hizo un círculo alrededor de sus nombres. El tercer lugar desde arriba. El pequeño lápiz se quebró entre sus dedos y sofocó un grito.
Una astilla le había hecho daño en un dedo y se había formado una pequeña gota de sangre. ¿Te has hecho daño? No, respondió ella sonriendo, pero de pronto ya no era fácil sonreír. La vista de la sangre le desagradaba. La secó y la cubrió con la servilleta, pero rompí el lápiz y era un recuerdo. Qué tonta soy. Todavía tienes la góndola, dijo él, y la empujó hacia ella, imitando el ruido de una bocina. La garganta se le cerró y sintió que iba a llorar y que después se iba a sentir avergonzada. Se contuvo, pero sus ojos brillaron como prismas y ella bajó los ojos para que él no lo notara. La orquesta tocaba una pegadiza música de fondo mientras los encargados de la Honor Society recogían las papeletas previamente dobladas. Las llevaron a la mesa de los profesores que estaban junto a la puerta y allí Vic, Mr. Stephens y los Lublin las contaron. Miss Gill lo supervisaba, todo con mirada penetrante e inexorable. Carrie sintió que una involuntaria tensión comenzaba a apoderarse de ella y apretaba los músculos de su estómago y su espalda. Estrechó con fuerza la mano de Tommy. Era absurdo, por supuesto, nadie iba a votar por ello. Por el potro quizá, pero no si estaba enganchado junto a una vaca. Elegirían a Frank y Jessica, o tal vez Don Farman y Helen Giles, o al diablo. Dos de los montones aumentaban más que los demás. Cuando Mr. Stephen hubo terminado de separar las papeletas, los cuatro por turno contaron los montones más grandes, que parecían tener la misma altura. Las cabezas se juntaron, se produjo un breve conciliábulo y volvieron a contar. Mr. Stephens hizo un gesto de asentimiento y revisó las papeletas una vez más, como un hombre que va a repartir las cartas en una partida de póker, y se las devolvió a Vic. Este volvió a subir al escenario y se acercó al micrófono. La orquesta de Bill Bosnan ejecutó una fanfarria. Vic sonrió nervioso. Se aclaró la garganta junto al micrófono. El sonido le llegó a través de las altavoces y cerró un momento los ojos. Estuvo a punto de dejar caer las papeletas al suelo, que estaba cubierto de gruesos cables eléctricos, y alguien soltó una risita. Hemos tropezado con una dificultad, anunció Vic, sin mayor preámbulo. Mr. Lublin dice que esta es la primera vez en la historia de nuestros bailes de gala de fin de año. ¿Desde cuándo está sintiendo él?, murmuró alguien detrás de Tommy. El siglo pasado. Hay un empate. Se produjo un murmullo entre los asistentes. ¿De qué tamaño?, gritó George Dawson. Y se escucharon algunas risas. Vic mostró una sonrisita nerviosa y una vez más estuvo a punto de dejar caer las papeletas. 63 votos para Frank Greer y Jessica McLean y 63 votos para Thomas Ross y Carrie White. El anuncio fue seguido por un momento de silencio y luego se produjo repentinamente estruendoso aplauso. Tommy miró a su pareja. Ella había bajado la cabeza como si estuviese avergonzada, pero él tuvo una súbita sensación. Carrie, que no se diferenciaba de la que había sentido al invitarlo al baile. Sentía que algo ajeno a él mismo se movía en su mente, algo que pronunciaba el nombre de Carrie una y otra vez, como si, atención, decía la voz de Vic por los altavoces, tengan la bondad de prestar atención, por favor. Los aplausos se callaron. Vamos a hacer una votación de desempate. Por favor, escriban los nombres de la pareja que prefieren en las hojas de papel que les serán entregadas. Se alejó del micrófono con expresión de alivio. Se repartieron las papeletas. Eran hojas de papel que habían arrancado rápidamente de algunos programas sobrantes. La orquesta seguía tocando, aunque nadie le prestaba atención. Todo el mundo conversaba excitadamente. No nos estaban aplaudiendo a nosotros, dijo Carrie y levantó la vista. Aquello que él había sentido, o que le pareció haber sentido, había desaparecido. No podría haber sido para nosotros. Quizá te estaban aplaudiendo a ti. Ella miró enmudecida. ¿Por qué tardan tanto?, susurró ella. Los escuché aplaudir. Quizá ese fuera el momento, si lo has estropeado.
La cuerda de yute colgaba entre ellos, no había sido tocada porque Billy la había sacado por el respiradero empleando un destornillador. No te preocupes, dijo él calmadamente, tocarán el himno de la escuela. Siempre lo hacen, pero cállate de una vez, hablas demasiado. El extremo de su cigarrillo osciló en la oscuridad. Ella se calló, pero... O cuando esto termine me las vas a pagar, chico. A lo mejor esta noche te acuestas con un nodo en los huevos. Su mente repitió furiosamente las palabras que había escuchado y las almacenó. La gente no le hablaba así. Su padre era abogado, faltaban 7 minutos para las 10. Tommy tenía el lápiz partido entre los dedos listo para escribir cuando ella le tocó la muñeca, en forma ligera e insegura. No, no, ¿qué? No votes por nosotros, dijo finalmente. Él levantó las cejas, burlón. ¿Por qué no? Cuando uno se mete en algo hay que llegar hasta el fin. Es lo que siempre dice mi madre. Madre. Al instante se presentó una imagen en su memoria. Su madre recitaba monótonamente unas plegarias interminables ante un Dios inmenso, sin rostro, pétreo, que rondaba por los patios de estacionamiento de los albergues de carreteras con una espada de fuego en la mano. Un terror negro la invadió y tuvo que luchar con toda su alma para rechazarlo. Se sentía incapaz de explicarse su terror, su sensación de premonición. Solo pudo sonreír impotente y repetir: no, por favor. Los encargados de Honor Society estaban recogiendo las hojas dobladas y ya avanzaban en dirección a ellos. Él vaciló un momento, luego repentinamente garabateó en la hoja de papel: Tommy Carry. Para ti, dijo, esta noche tiene que ocurrirte todo lo mejor. No pudo responder porque el presentimiento no la abandonaba. El rostro de su madre. El cuchillo resbaló de la piedra de afilar y al instante le hizo un corte en la palma de la mano, junto al pulgar. Miró la herida, la sangre salía lenta y espesa de entre los labios de la misma. Rodó por la mano y fue a manchar el gastado linóleo de la cocina. Eso estaba bien, era bueno. La hoja había vertido sangre y conocía su sabor. No vendó la herida, sino que dirigió el flujo hacia el filo del cuchillo, para que la sangre oscureciera el afilado destello de la hoja. Luego comenzó a afilarlo de nuevo, sin prestar atención a las gotas de sangre que salpicaban su vestido. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Las palabras de la escritura eran severas, pero también dulces y buenas. Una cita apropiada para aquellos que acechan en los sombríos umbrales de los hoteles de una noche y en los arbustos detrás de las boleras. Sácatelo, oh, y la asquerosa música que tocan, arrójalo lejos. Y las chicas muestran la ropa interior como suda sangre. De ti. El reloj de cucú comenzó a dar las 10 y córtale las entrañas y desparrámalas por el suelo. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Había terminado de coser el vestido y no se sentía capaz de mirar la televisión, leer un libro o llamar por teléfono a Nancy. No había nada que pudiera hacer excepto permanecer sentada en el sofá frente a la oscuridad de la ventana de la cocina y sentir una especie de miedo indecible que crecía en ella como una criatura que llega a un espantoso término. Suspiró y comenzó a frotarse los brazos distraídamente. Los sintió fríos y ásperos. Eran las 10:12 y no había ninguna razón para pensar que el mundo se acababa. Los montones eran más altos esta vez, pero se veían exactamente igual. Nuevamente hubo que contarlos 3 veces para cerciorarse. Luego Big Money se acercó al micrófono y hizo una pausa mientras saboreaba la tensión suspendida en el aire a su lado y anunció simplemente: Tommy y Carrie ganan por un voto. Se produjo un silencio de muerte durante un segundo. Luego los aplausos volvieron a llenar el gimnasio, pero algunos de ellos tenían un tono satírico. Carrie, sobresaltada, contuvo un grito ahogando, y Tommy sintió nuevamente, pero solo durante un segundo, ese extraño vértigo. Carrie, 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 que parecía expulsar de su mente todo pensamiento, excepto el nombre y la imagen de esa extraña muchacha con la que se encontraba.
Por el fugaz espacio de un segundo se sintió presa del pánico. Algo cayó al suelo con un sonido metálico y en el mismo instante la vela se apagó. Josie y sus lunáticos ya tocaban una versión rock de Pompa y Circunstancias. Los encargados aparecieron junto a su mesa. Casi por arte de magia, todo había sido meticulosamente ensayado por Miss Shear, quien, según los rumores, devoraba encargados lentos y torpes para el almuerzo, y pusieron en su mano un cetro envuelto en papel de aluminio y colocaron una capa con un exuberante cuello de piel de perro sobre los hombros de Carrie, y un chico y una chica vestidos con chaquetas blancas los condujeron por el pasillo central. La música de la orquesta se convirtió en un estruendo. Los asistentes aplaudían. Miss Shear sentía justificada su existencia. Tommy Ross sonreía aturdido. Fueron conducidos por los escalones hasta el escenario, llevados hasta los tronos y finalmente sentados. Los aplausos atronaban. Había desaparecido el sarcasmo, eran francos, profundos, un poco aterradores. Carrie se alegró de poder sentarse. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Le temblaban las piernas y de pronto, incluso bajo el escote relativamente subido de su vestido, sus senos, bultos cochinos, parecía terriblemente expuesto. El sonido de los aplausos en sus oídos la hizo sentirse atontada, casi borracha. Una parte de ella estaba realmente convencida de que todo eso no era sino un sueño, del que despertaría muy pronto, con contradictorias sensaciones de pérdida y alivio. Vic tronó ante el micrófono. El rey y la reina del baile de gala de 1979. Tommy Ross y Carrie White. Los aplausos continuaban atronadores como disparos. Tommy Ross, que en ese instante vivía uno de los momentos borrosos, imprecisos de su vida, cogió la mano de Carrie y le sonrió mientras pensaba que la intuición de Susie no había fallado. Ella se las arregló para devolverle la sonrisa. Tommy tenía razón, ella amó y amó a esta chica también. Carrie es bella y está bien, y las amo a todas, la luz de sus ojos. Y Carrie, no puedo verlos, me ciegan las luces, los oigo, pero no puedo verlos. Las duchas, recuerda las duchas. Oh mamá, he subido demasiado, quiero bajar. Oh, es que se están riendo y se preparan para lanzarme cosas, para señalarme y estallar de risa. No los puedo ver, hay demasiada luz. Y la viga encima de ellos, ambas orquestas, en una súbita y vibrante coalición de rock y bronce, se lanzaron en la interpretación del himno de la escuela. El público se puso de pie y comenzó a cantar sin dejar de aplaudir. Eran las 10:07. Billy acababa de flexionar las rodillas hasta hacer sonar las articulaciones. Chris Hargensen permanecía junto a él, dando señales de creciente nerviosismo. Sus manos recorrían las costuras de sus tejanos y se mordía el labio inferior, apretándolo un poco. ¿Crees que van a votar por ello?, preguntó Billy en voz baja. Lo harán, dijo ella. Dejé todo preparado, ganarán por mucho. ¿Por qué siguen aplaudiendo? ¿Qué pasa por ahí dentro? No me preguntes, chica, yo no. El himno de la escuela se escuchó como un rugido fuerte y compacto en el suave aire de mayo, y Chris dio un salto como si la hubiera picado un insecto. Se le escapó un grito de sorpresa. Con la frente alta de nuestra escuela, Ewen. Adelante, dijo él, ya está allí. Sus ojos brillaron suavemente en la oscuridad. Una extraña semisonrisa había cruzado sus facciones. Ella humedeció sus labios. Siguieron con la vista el largo de la cuerda. Elevaremos la bandera hasta el cielo. Silencio, susurró Chris. Estaba temblando y él pensó que su cuerpo nunca le había parecido tan deseable, tan excitante. Cuando eso terminara le iba a hacer el amor de tal manera que todas sus experiencias anteriores le parecerían cosquillas hechas con el dedo de un marica. La iba a penetrar. Te faltan agallas, ricura. Él se inclinó hacia adelante. No lo voy a hacer por ti, amiguita. Puede quedarse
donde están hasta que se congele el infierno. Alzaremos con orgullo el blanco y el rojo. Repentinamente de su boca salió un sonido ahogado, que podría haber sido una especie de grito. Se inclinó hacia adelante y tiró de la cuerda con ambas manos. Durante un momento se deslizó en falso y ella pensó que Billy le había estado tomando el pelo todo ese tiempo, que la cuerda no estaba atada en ninguna parte, que colgaba en el aire. Luego se tensó, aguantó un segundo y después subió ásperamente entre las palmas de sus manos, dejando una delgada raspadura. Yo comenzó. En el interior la música se detuvo en forma discordante. Durante un momento algunas ásperas voces continuaron sin darse cuenta y luego se acallaron. Hubo un compás de silencio y acto seguido alguien gritó. Un nuevo silencio. Quedaron mirándose en la oscuridad, paralizados por la realidad del hecho. No habían imaginado el impacto que les produciría. Chris sintió que el aliento se convertía en vidrio en su garganta. Entonces comenzó la risa en el gimnasio. Eran las 10:25 y la sensación se hacía cada vez peor. Sue estaba frente a la cocina, parada sobre una pierna, esperando que la leche comenzara a hervir para echarle el cacao. 2 veces había intentado subir a ponerse la camisa de dormir, y en ambas ocasiones se había detenido, atraída sin razón aparente, a la ventana de la cocina desde la que se veía Brickell Mall y la espiral de la ruta número 6 que llevaba a la ciudad. Pero en ese momento, cuando la sirena instalada en la torre del ayuntamiento, en la calle principal, comenzó súbitamente a aullar en mitad de la noche, subiendo y bajando en oleadas de pánico, no se volvió de inmediato hacia la ventana, sino que solo se limitó a apagar el fuego para que no se derramara la leche. Todos los días a mediodía sonaba la sirena del ayuntamiento y eso era todo, excepto cuando llamaba a los voluntarios de la compañía de bomberos durante la época de verano en que se producían incendios en los pastizales. Solo sonaba en caso de grandes desastres, y en ese momento, en medio de la casa vacía, su aullido resultaba aterrador y real. Se dirigió hacia la ventana, pero con gran lentitud. El ulular de la sirena subía y bajaba. En alguna parte se empezaba a oír sonar unos bocinazos como si se tratara de una boda. Veía su imagen en el vidrio oscuro, los labios separados, los ojos muy abiertos, y casi inmediatamente la condensación de su aliento la oscureció. Un recuerdo semi-olvidado se hizo presente. De niña en la escuela secundaria había participado en un entrenamiento para un supuesto ataque aéreo, cuando la profesora golpeaba con las manos y decía: «Está sonando la sirena». Una tenía que meterse a gatas debajo del banco, ponerse las manos sobre la cabeza y esperar, ya fuera la señal de que había pasado el peligro o los proyectiles enemigos que las harían polvo. En ese momento, con la claridad de una hoja conservada en un envoltorio de plástico, «Está sonando la sirena». Sintió que las palabras se adherían a su mente. Allá abajo, hacia la izquierda, donde se encontraba el patio de estacionamiento, el círculo de luces de sodio lo convertía en un lugar fácil de localizar. Aunque el edificio de la escuela no se veía en la oscuridad, brilló una chispa, como si Dios hubiese hecho funcionar un encendedor. Ese es el lugar donde se encuentran los tanques de combustible. La chispa vaciló y luego se convirtió en un estallido anaranjado. Ahora podía ver la escuela y se estaba incendiando. Ya se dirigía al armario para coger su abrigo cuando el estampido sordo de la primera explosión sacudió el suelo bajo sus pies e hizo tintinear la vajilla en los armarios. De Soy una sobreviviente de la fiesta macabra, por Norma Watson, publicado en el número de agosto de 1980 de The Reader Digest, en la sección un drama de la vida real. Y todo fue tan rápido que nadie se dio cuenta realmente de lo que estaba sucediendo. Estábamos todos de pie, aplaudiendo y cantando el himno de la escuela, y entonces yo estaba situada en la mesa de los acomodadores,
junto a la entrada principal y miraba hacia el escenario. Se vio un destello producido por un objeto metálico que reflejaba la intensa iluminación del escenario. Yo me encontraba al lado de Tina Blake y Stella Houghton, y creo que ellas lo vieron también. De inmediato se produjo lo que pareció una enorme salpicadura de rojo en el aire. Parte de ella se estrelló contra el mural y chorreó en espesas gotas. Supe de inmediato, incluso antes de que los tocara a ellos, que era sangre. Estela pensó que era pintura, pero yo tuve un presentimiento, igual que esa vez que mi hermano fue atropellado por un remolque cargado de heno. Quedaron empapados. Carrie fue la que recibió más. Se veía exactamente como si hubiese sido sumergida en un balde de pintura rojo. Permaneció allí inmóvil. No hizo un solo movimiento. La orquesta de Josie y sus lunáticos, que estaban más cerca del escenario, recibió una rociada. El primer guitarrista tenía un instrumento de color blanco y quedó cubierto de sangre. «Dios mío, sí, es sangre», exclamé. Cuando dije eso, Tina dio un grito. Fue muy fuerte y se escuchó en todo el gimnasio. La gente había dejado de cantar y reinó el silencio. Yo no podía moverme, estaba clavada en el lugar. Levanté la vista y vi dos baldes que se balanceaban y entrechocaban sobre los troncos. Todavía goteaban. De repente cayeron, seguidos por una larga cuerda floja. Uno de ellos golpeó a Tommy Ross en la cabeza. Produjo un sonido fuerte y vibrante como un gong. Con eso alguien se rió, no sé quién fue, pero no era la risa de una persona que ha visto algo divertido. El sonido era áspero, histérico, horrible. En ese mismo instante, Carrie abrió los ojos y pareció que se le iban a desorbitar. Y ese fue el momento en que todos se pusieron a reír, yo también, que Dios me perdone, resultaba tan estrafalario. Cuando yo era pequeña tenía un libro de cuentos de Walt Disney que se llamaba Canción del Sur y traía esa historia del río Remus sobre el niño de alquitrán. Había un dibujo del niño sentado en medio de un camino y parecía que uno de esos cómicos antiguos que se pintaban la cara de negro y mostraban unos grandes ojos blancos. Cuando Carrie abrió los ojos tuve la misma expresión. Y esa era la única parte de ella que no estaba completamente rojo y como les daba la luz tenían un aspecto vidrioso. Que Dios me perdone, pero se veía igual a Eddie Cantor haciendo ese número de los ojos saltones. Eso fue lo que hizo que la gente se riera. No pudimos evitarlo, era una de esas situaciones en las que o una se ríe o se vuelve loca. Carrie había sido siempre el blanco de todas las bromas y esa noche todos sentíamos que éramos parte de algo especial, como si estuviéramos viendo a una persona reincorporándose a la raza humana, y yo fui una de las que dio gracias a Dios por eso, y luego ocurrió eso, ese horror, de modo que no había nada más que hacer. Se trataba de reír o llorar, y quién iba a llorar por Carrie después de todos esos años. Simplemente se quedó sentada allí mirándonos a todos fijamente mientras la risa aumentaba y se hacía cada vez más estrepitosa. La gente ya empezaba a llevarse las manos al vientre y a doblarse en dos mientras la señalaban. Tommy era el único que no la miraba, se había desplomado sobre la silla, como si se hubiese quedado dormido. Claro que no se podía saber si estaba herido, estaba cubierto de sangre. Y luego el rostro de Carrie se desencajó, no se me ocurre otra manera de describirlo. Se llevó las manos a la cara y casi tambaleándose se puso de pie, y estuvo a punto de enderezarse en sus propios pies y caerse. Eso hizo que la gente se riera más. Luego abandonó el escenario con una especie de salto. Fue como ver a una gran rana roja que se precipitaba en una charca. Nuevamente estuvo a punto de caerse, pero se mantuvo en pie. Mrs. Harding salió corriendo en dirección a Carrie. Ya había dejado de reírse y extendía los brazos hacia ella, pero de repente giró bruscamente y fue a dar contra la pared, al lado del escenario. Fue la cosa más rara del mundo. No había tropezado ni nada parecido. Fue como si alguien la hubiese empujado, pero no había nadie allí para hacerlo.
Carrie corrió en dirección a la salida cubriéndose la cara con las manos y alguien le puso una zancadilla. No sé quién sería, pero el hecho es que Carrie se fue de bruces al suelo y dejó una larga huella roja. Recuerdo que exclamó «Uf», y la manera como lo dijo nos hizo reír mucho más. Comenzó a andar a gatas por el suelo y luego se levantó y salió corriendo. Pasó junto a mí, se le sentía el olor de la sangre, un olor a vómito y putrefacción. Bajó los escalones de dos en dos y después desapareció por la puerta. La risa empezó a disminuir. Algunos todavía se estremecían y se reían por las narices. Lenny Brock había sacado un gran pañuelo blanco y se enjugaba los ojos. Sally McManus estaba muy pálida, como si fuera a vomitar, pero se sacudía con una risita tonta y no parecía poder controlarla. Billy Bosnan se limitaba a permanecer en su lugar con su batuta en la mano mientras movía la cabeza con un gesto negativo. Mr. Lublin estaba junto a Mrs. Harding y pedía un Kleenex. Le sangraban las narices. Tenían que comprender que todo esto sucedió en menos de 2 minutos. Nadie lograba entender nada. Estaban aturdidos. Algunos recorrían los grupos y hablaban un poco, pero no demasiado. Helen Giles estalló en llanto y eso hizo que algunas de las otras la imitaran. Luego alguien gritó: «Llamen un médico, pronto». Era Joseph Breck. Estaba sobre el escenario, arrodillado junto a Tommy Ross, y tenía la cara blanca como papel. Trató de levantarlo y el trono se volcó y Tommy rodó por el suelo. Nadie se movió, todos miraban fijamente. Yo me sentía petrificada. Dios mío, era todo lo que podía pensar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y luego ese otro pensamiento penetró en mi mente y me pareció como si no fuese mío en realidad. Pensaba en Carrie y en Dios. Todo se mezclaba confusamente y era horrible. Estela miró hacia donde yo estaba y dijo: «Carrie ha vuelto». «Sí, tienes razón», repliqué. Todas las puertas del vestíbulo se cerraron de un golpe, sonaron como manos que se golpean. Alguien en el fondo dio un grito y eso desencadenó la fuga precipitada. Todo el mundo corrió desordenadamente hacia las puertas. Yo me quedé allí sola, inmóvil, sin poder dar crédito a mis ojos. Y cuando miré un momento antes de que llegaran los primeros y comenzaran a empujar, vi a Carrie mirar hacia adentro con el rostro manchado, como un indio pintado para la guerra. Estaba sonriendo. Empujaban las puertas, las golpeaban, pero no se movían. Como aumentaba el número de los que presionaban contra ellas, alcancé a ver los primeros que habían llegado eran aplastados contra ellas y jadeaban y gruñían, pero no se abrían. Y esas puertas jamás habían estado cerradas. La ley lo prohíbe. Mr. Stephens y Mr. Lublin arremetieron contra el grupo y comenzaron a tirarlos hacia atrás, cogiendo chaquetas, faldas, lo que fuera. Todos chillaban y se escurrían como ganado. Mr. Stephens abofeteó a un par de chicas y dio un puñetazo a un ojo a Big Money. Les gritaban que salieran por la puerta de emergencia de la parte de atrás. Algunos lo hicieron. Esos fueron los únicos que sobrevivieron. Fue entonces cuando comenzó a llover, por lo menos eso fue lo primero que pensé. Caía agua por todas partes. Levanté la vista y vi que todos los irrigadores estaban abiertos. El agua caía sobre la cancha de baloncesto y salpicaba en todas direcciones. Josie Brick gritaba a los muchachos de su orquesta que apagaran los amplificadores eléctricos y los micrófonos, pero todos habían desaparecido. Bajó del escenario de un salto. Cesó el pánico frente a las puertas. La gente empezó a retroceder mirando hacia el techo. Oí que alguien, creo que Don Farman, decía: «Esto va a arruinar la cancha». Otras personas se acercaron a ver a Tommy Ross. Me di cuenta en el acto de que lo único que quería era salir de allí. Cogí la mano de Tina Blake y le dije: «Corramos, deprisa». Para llegar a la salida de emergencia había que atravesar un corto corredor a la izquierda del escenario. Allí también había irrigadores, pero no estaban funcionando, y las puertas estaban abiertas.
Alcanzaba a ver a algunas personas que salían corriendo, pero la mayoría de los asistentes permanecían de pie en pequeños grupos mirándose y parpadeando. Algunos observaban la huella de sangre que había quedado en el lugar en que Carrie se había caído. El agua empezaba a borrarla. Cogí el brazo de Tina y comencé a empujarla hacia la salida. En ese mismo instante se produjo un enorme destello de luz, un alarido y un ruido espantoso por los altavoces. Me volví y vi a Josie Breck aferrado al pie de uno de los micrófonos. No podía soltarlo. Parecía que se le iban a saltar los ojos. Tenía el pelo erizado y daba la impresión de que estaba bailando. Sus pies resbalaban por el agua y comenzaba a salir humo de su camisa. Se desplomó sobre uno de los amplificadores. Eran grandes, quizá de 1,5 metros o más, y cayó al agua. El ruido a través de los altavoces subió hasta convertirse en un grito desgarrador, y luego se produjo otro sepitante destello y cesó el estrépito. La camisa de Josie estaba ardiendo. «¡Corre!», me gritó Tina. «Ven, Norma, por favor». Salimos corriendo hacia el vestíbulo y algo estalló detrás del escenario. Supongo que serían los conmutadores centrales. Volví la vista durante un segundo. Alcancé a divisar el lugar donde se encontraba Tommy porque habían descorrido la cortina. Todos esos gruesos cables se ondulaban en el aire, sacudiéndose y retorciéndose como serpientes escapadas del canasto de un faquir. Luego uno de ellos se partió en dos. Se produjo un fogonazo color violeta cuando tocó el agua, y en ese momento todo el mundo gritó al mismo tiempo. Y luego ya estábamos fuera, corriendo por el aparcamiento. Creo que yo iba gritando, no lo recuerdo muy bien. No recuerdo con claridad nada de lo que ocurrió después de que comenzaron a gritar, después de que esos cables de alto voltaje cayeran sobre el piso cubierto de agua. Para Tommy Ross, que solo tenía 18 años, el fin llegó rápida y misericordiosamente, y casi sin dolor. En ningún momento pudo darse cuenta de que ocurría algo de importancia. Se produjo un ruido metálico que él asoció momentáneamente con «se cayeron los baldes de la leche», un recuerdo de infancia ocurrido en la granja de tío Galen, y luego con «alguien dejó caer algo». La orquesta, que se encontraba más abajo, alcanzó a vislumbrar el rostro de Josie Breck, que miraba a un punto sobre su cabeza. «¿Qué pasa? Tengo una aureola». Y en ese momento lo golpeó el balde que contenía todavía la cuarta parte de la sangre. El borde exterior del fondo lo golpeó en la cabeza y eso me dolió. Perdió rápidamente el conocimiento. Todavía estaba tumbado sobre el escenario cuando el fuego, que comenzó en el equipo eléctrico de Josie y sus lunáticos, alcanzó el mural y luego se extendió por esa madriguera de ratones llena de viejos uniformes, libros y papeles que se encontraba detrás del escenario. En la parte superior ya estaba muerto cuando estalló el depósito de combustible, media hora más tarde. Del indicador eléctrico automático de la Associated Press de Nueva Inglaterra, a las 10:46 p.m. Chamberlain, Maine. Se ha declarado un incendio en la escuela secundaria Ewen. Hasta el momento no se ha podido controlar el fuego. Al iniciarse el siniestro, se realizaba un baile escolar en el establecimiento. Se estima que la conflagración tuvo su origen en un fallo de las instalaciones eléctricas. Testigos afirman que el sistema de irrigación contra incendios de la escuela comenzó a funcionar inesperadamente, originando un cortocircuito en el equipo de una orquesta de rock. Otros testigos informan que se produjeron destrozos en los cables eléctricos centrales. Se cree que unas 110 personas puedan estar atrapadas en el gimnasio en llamas. Los cuerpos de bomberos de los vecinos pueblos de Westover, Morton y Lewiston comunican que han recibido peticiones de ayuda y se encuentran, o lo estarán dentro de poco, en camino. Por el momento no sabemos que haya víctimas. Fin. 27 de mayo, 10:46 p.m. Del indicador eléctrico automático de la Associated Press de Nueva Inglaterra, a las 11:22 p.m.
Urgente, Chamberlain, Maine. Una tremenda explosión ha sacudido la escuela secundaria Thomas Ewen en la pequeña ciudad de Chamberlain, en el estado de Maine. 3 bombas de incendio que habían salido anteriormente para combatir el fuego que se había declarado en el gimnasio mientras realizaba un baile, vieron frustrados sus esfuerzos porque todas las bocas de incendio habían sido estropeadas. Nos informa que la presión del agua en la cañería central del sector, que va desde la calle Spring hasta la Plaza Glass, es nula. Un oficial de bomberos dijo: les arrancaron las boquillas y fue imposible conectar las mangueras. El agua debe haber brotado como en surtidores mientras todos esos chicos ardían. Hasta el momento se han recuperado 3 cadáveres. Uno de ellos ha sido identificado como Thomas Merz, un bombero de la localidad. Aparentemente los otros 2 pertenecen a alumnos que asistían a la fiesta. 3 bomberos han sido llevados al hospital de Moton a causa de las quemaduras recibidas y de un principio de asfixia. Se cree que la explosión tuvo lugar cuando el fuego llegó a los tanques de combustible de la escuela, que estaban situados cerca del gimnasio. Todo hace pensar que el incendio tuvo origen en un equipo eléctrico insuficientemente aislado, después de producirse un fallo en el sistema de irrigación contra incendios. Fin. 27 de mayo, 11:22 p.m. Su solo tenía un permiso de conducir para principiantes, pero cogió las llaves del coche de su madre que colgaban junto al frigorífico. Corrió al garage. El reloj de la cocina indicaba exactamente las 11. Ahogó el motor en el primer intento y tuvo que esforzarse a esperar antes de probar de nuevo, que esta vez el coche hizo un ruido y se puso en marcha. Sue salió estrepitosamente del garage y abolló un guardabarros, pero no se dio cuenta. Giró y las ruedas traseras hicieron saltar las piedrecillas del camino. El Plymouth 77 torció bruscamente y salió al camino. Estuvo a punto de estrellar la parte de atrás contra el prétil de la carretera y eso le produjo una sensación de asco en el estómago. Solo en ese momento se dio cuenta de que estaba gimiendo desde el fondo de su ser, como un animal atrapado. No se detuvo en el stop que señalaba la intersección de la Ruta 6 y el Black Chamberlain Road. Las sirenas de incendios llenaban la noche desde el este, donde Chamberlain lindaba con Westover, y desde Mouton, al sur, a sus espaldas. Estaba a punto de llegar a la base de la colina cuando estalló la escuela. Apretó el freno con ambos pies y se vio lanzada contra el volante como una muñeca de trapo. Los neumáticos produjeron un ruido chirriante sobre el pavimento. Torpemente consiguió abrir la puerta y salió protegiéndose la vista con las manos a causa del resplandor. Un estallido de fuego se vio disparado hacia el cielo, arrastrando un nimbo de escombros en el que revoloteaban estructuras metálicas, madera y papeles. Había un fuerte olor a combustible. La calle principal parecía iluminada por un fogonazo. Vio que toda el ala de la escuela que correspondía al gimnasio era una ruina que se desplomaba, llameante. La explosión se produjo un momento más tarde y la empujó hacia atrás. La basura del camino pasó junto a ella en una ráfaga enorme y repentina y sintió una corriente de aire tibio que le recordó fugazmente el olor en los metros. Un viaje que había hecho a Boston el año anterior. Las ventanas de Bill's Home Drugstore y de la Kelly Fruit Company tintinearon y cayeron hacia adentro. Había caído sobre un costado, el fuego iluminaba la calle con un mediodía infernal. Lo siguiente ocurrió como si hubiese sido proyectado a cámara lenta mientras su mente seguía funcionando. Muertos, están todos muertos, Carrie, ¿por qué pensar en Carrie? A su propio ritmo, los coches pasaban a gran velocidad hacia el lugar del siniestro. Algunas personas corrían en pijamas, camisones o batas. Vio a un hombre que salía de la comisaría de policía de Chamberlain, que también servía de tribunal. Se movía con lentitud. Los coches avanzaban lentamente, incluso la gente que corría lo hacía lentamente. Vio que el hombre colocaba las manos alrededor de la boca y gritaba algo.
No se oyó con claridad en medio del ulular de la sirena del ayuntamiento, de las bombas y el crujir de la monstruosa boca de fuego. Parecía decir: «Oiga, Currillo, no lo tire a la cocina». La calle estaba mojada. En ese sector la luz bailaba en el agua, junto a la gasolinera a moco. Currillo, y luego el mundo voló en pedazos. Del testimonio bajo juramento presentado por Thomas K. Killian ante la Comisión Investigadora del Estado de Maine en relación con los sucesos ocurridos la noche del 27 al 28 de mayo en Chamberlain, Maine. La versión resumida que presentamos pertenece al libro Baile para un Holocausto, el informe de la Comisión White, Signet Books, Nueva York, 1980. Mr. Killian, ¿tiene usted su domicilio en Chamberlain? Sí, señor. ¿Cuál es su dirección? Tengo una habitación encima del salón de billar. Yo trabajo ahí. Friego los pisos, limpio las mesas, trabajo en las máquinas de esas para entretenerse, marcando puntos, ya sabe. ¿Dónde se encontraba usted la noche del 27 de mayo a las 22:30, Mr. Killian? Bueno, en realidad estaba en una celda, en la comisaría. A mí me pagan los jueves, ¿comprende? Sí, siempre salgo y me emborracho, voy al Cavalier, bebo algo de cerveza, luego juego un poco al póker en la parte de atrás, pero cuando bebo me salen todos los malos instintos, siento como si tuviera una carrera de coches metida en la cabeza, ocioso, ¿no cree? Una vez le di a un tío en la cabeza con una silla y... ¿Tenía la costumbre de irse a la comisaría cuando sentía que iba a tener uno de esos ataques? Sí, el gordo Otis es amigo mío. ¿Se refiere usted al sheriff Otis Doyle? Sí, claro. Me dijo que fuera a verlo cada vez que sintiera esos instintos. La noche anterior al baile yo había estado jugando al póker chino con unos amigos en el cuarto trasero del Cavalier y me dio por pensar que Wurzel Duber estaba haciendo trampas. No habría pensado eso de haber estado sobrio, porque cuando un francés le quiere jugar una mala pasada a uno, le basta con mirar sus propias cartas, pero eso me descontroló. Me había bebido un par de cervezas, ¿sabe? Así que tiré las cartas y me fui a la comisaría. Plessy estaba de guardia y me encerró de inmediato en la celda número 1. Plessy es un buen tipo, yo conocí a su madre, pero ya hace mucho de eso. Mr. Killian, ¿cree que podemos hablar de lo que pasó la noche del 27 a las 22:30? ¿No lo estamos haciendo? Así lo espero, continúe. Bueno, Plessy me encerró alrededor de las 2 de la mañana del viernes y me quedé dormido ahí mismo. Aturdido, podríamos decir, desperté alrededor de las 4 de la tarde del día siguiente. Me tomé 3 Alka-Seltzers y me volví a dormir. Tengo maña para eso, puedo dormir hasta que la mona ha desaparecido completamente. El gordo Otis dice que debería patentarlo, que ayudaría a mucha gente. No me cabe duda, Mr. Gilliam, pero veamos, ¿cuándo volvió a despertar? El viernes por la noche, como a las 10. Estaba muerto de hambre, así que decidí bajar al bar a comer algo. ¿Lo dejaron solo en una celda abierta? Por supuesto, soy un tipo fantástico cuando estoy sobrio. De hecho, una vez, limítese a referir al comité lo que sucedió cuando abandonó la celda. Empezó a sonar la sirena de incendios, eso fue lo que sucedió. Me llevé un susto que vaya, no había escuchado esa sirena desde que terminó la guerra de Vietnam. Así que subo corriendo y maldita sea, no hay nadie en la oficina. Me digo, mierda, a Plessy le va a llegar por esto. Siempre tiene que haber alguien de guardia por si hay alguna llamada, así que me fui a mirar por la ventana. ¿Podía ver la escuela desde allí? Por supuesto, está al otro lado de la manzana, a una calle y media de distancia. La gente gritaba y corría de un lado a otro. Entonces fue cuando vi a Carrie White. ¿La había visto alguna vez? No. ¿Y entonces cómo supo que era ella? No sé, no lo puedo explicar. ¿Alcanzaba a verla con claridad? Estaba parada bajo un farol junto a la boca de incendios que hay en la esquina de la calle Spring con Main. ¿Ocurrió algo? Ya lo creo. Toda la cabeza de la boca voló en 3 direcciones
a la izquierda, a la derecha y derecho hacia el cielo. ¿A qué hora ocurrió este desperfecto? Como a las 11 menos 20, no sería más tarde. ¿Qué pasó después? Avanzó hacia el centro, tenía un aspecto horrible, señor. Llevaba una especie de traje de fiesta, o lo que quedaba del traje, y se había empapado con el agua de la toma y estaba cubierta de sangre. Parecía como si acabara de salir arrastrándose de un accidente de coche, pero estaba sonriendo. Nunca había visto una sonrisa así, era como de una calavera, y todo el tiempo estaba mirándose las manos y tratando de limpiárselas en el vestido, intentando quitarse la sangre mientras pensaba que nunca lo conseguiría y cómo iba a hacer eso correr sangre por toda la ciudad y cómo lo haría pagar a todos. Era algo espantoso. ¿Cómo podía sospechar usted lo que ella estaba pensando? No lo sé, no logro explicármelo. Durante el resto de su declaración prefería que se limitara a describir solamente lo que vio Mr. Quilla. Muy bien, había una loca en la esquina de la Plaza Grass y también estalló. Eso lo pudo ver mejor. Las tuercas de los costados se estaban desatornillando solas. Con mis propios ojos vi cómo sucedió, estalló igual que el otro. Y ella estaba feliz, se estaba diciendo, ahí tienen para ducharse, ahí. Oh, perdón. Empezaron a pasar las bombas y perdí de vista. Se detuvieron cerca de las bocas y vieron que no iba a conseguir agua. El oficial Burton comenzó a dar voces y en ese momento voló la escuela. Dios mío. ¿Abandonó la comisaría? Sí, quería encontrar a Plessy y contarle lo que esa loca y las bocas de incendio. Miré hacia la gasolinera a moco y vi algo que me heló la sangre. Las mangueras de las bombas estaban desenganchadas. Teddy Duchamp murió en 1968 y Dios lo tenga en su santo reino, pero su hijo ponía candado a esas bombas todas las noches, tal como lo hacía su padre. Todos los candados ya le estaban rotos y colgaban del pasador. Los pitones estaban tirados sobre el asfalto y todos ellos funcionaba el mecanismo automático. La gasolina salió a chorros y corría por la acera hacia la calle. Por mil demonios, cuando vi eso se me encogieron los huevos. Luego apareció ese tipo que iba corriendo con un cigarrillo encendido. ¿Qué hizo entonces? Me puse a gritarle, le dije algo como, oiga, cuidado con ese cigarrillo, no lo tire que es gasolina. No me halló. Con la sirena de las bombas y la sirena del ayuntamiento y los coches que subían y bajaban como locos, no me extraña. Vi lo que iba a tirar y yo corrí hacia el interior del edificio para protegerme. ¿Qué pasó después? Después, bueno, eso ya es obra del demonio. Cuando cayeron los baldes, en un primer momento solo oyó un fuerte ruido metálico que se abría paso a través de la música y luego sintió que la bañaba una tibia humedad. Cerró los ojos instintivamente, escuchó un gemido junto a ella y en la parte de su mente que hacía tan poco tiempo se había despertado percibió un breve dolor. Tommy. La música se detuvo con un estrépito discordante y unas pocas voces quedaron en el aire como cuerdas rotas. En la súbita inercia de la expectación que llenaba el vacío entre el hecho y la realización como una condena a muerte, oyó claramente que alguien decía, Dios mío, sí, es sangre. Un momento después, como para revelar la verdad en toda su dimensión, para señalarla con horrible claridad, alguien dio un alarido. Carrie permaneció sentada con los ojos cerrados y sintió la masa negra de terror que crecía en su mente. Su madre tenía razón, después de todo. Habían vuelto a burlarse, la habían engañado. Una vez más era la víctima de la broma. El horror de la situación debería haber sido algo conocido para ella, pero no lo era. Se habían burlado allí delante de todos y habían repetido la escena de la ducha, solo que la voz había dicho, Dios mío, si es sangre. Algo demasiado horrible como para atreverse a contemplarlo. Si abría los ojos y era verdad, ¿qué haría entonces? ¿Qué haría?
Alguien comenzó a reír, el sonido solitario y asustado de una hiena, y ella abrió los ojos, los abrió para ver quién era, y era cierto, la pesadilla definitiva estaba cubierta y chorreaba. La habían empapado con el velado secreto de la sangre ante todos ellos, y su pensamiento, oh, me han cubierto. Tenía el horrible color púrpura de su repulsión y su vergüenza. Podía sentir su olor y era el hedor de la sangre, era ese espantoso olor húmedo y metálico. En un vacilante caleidoscopio de imágenes vio la sangre que corría espesa por sus muslos desnudos. Oyó el incesante golpeteo de las duchas sobre las baldosas. Sintió el suave roce de los tampones y los paños contra su piel mientras unas voces le urgían diciéndole que se lo tape. Saboreó la espesa e inagotable amargura del horror. Finalmente habían conseguido darle la ducha que ellas tanto deseaban. Una segunda voz se unió a la primera y luego se oyó una tercera. La aguda risita de soprano de una chica, una cuarta, una quinta, 6, una docena, todos se reían. Big Money se reía, podía verlo, tenía el rostro paralizado por la impresión, pero la risa salía de todas maneras. Permaneció inmóvil, dejando que el ruido les llegara en oleadas. Todavía eran hermosos y había encanto y magia, pero había ido más allá, y el cuento de hadas tenía el color verdoso de la putrefacción y el mal. En esa última historia ella mordería la manzana envenenada y recibiría el ataque de los duendes y moriría devorada por los tigres. Una vez más se estaban riendo de ella, y de pronto vio con claridad, se apoderó de ella la conciencia de que había sido cruelmente burlada, y un horrible grito sin ruido, «Me están mirando», luchó por salir de su garganta, se cubrió el rostro con las manos para ocultarlo y tambaleándose se levantó de la silla. Su único pensamiento era correr, salir de la luz, dejar que se la tragaran las tinieblas y la ocultaran, pero era como tratar de correr con el agua hasta la cintura. Su mente traidora había retardado el tiempo y parecía que todo se arrastraba, como si Dios hubiese cambiado la velocidad de la escena de 78 revoluciones a 33, un tercio. Incluso la risa parecía tener un sonido más profundo y se había reducido a un rumor sordo, lento y siniestro. Sus pies se enredaron y estuvo a punto de caerse del escenario. Recobró el equilibrio, se inclinó y saltó al suelo. Subió el volumen de esa risa rechinante. Parecía que se restregaban piedras unas con otras. No quería ver, pero no pudo evitarlo. Las luces eran demasiado brillantes y alcanzó a ver todos sus rostros, las bocas, los dientes, los ojos. Podía ver sus propias manos ensangrentadas ante sus ojos. Mrs. Harding corría hacia ella y su cara estaba inundada de falsa compasión. Bajo la superficie Carrie podía ver cómo la verdadera Mrs. Harding sofocaba una risita obscena. Mrs. Harding abrió la boca y su voz se escuchó lenta, profunda, horrible. «Déjame ayudarte, querida. Lo siento tanto». Concentró en ella su fuerza. «Doblégate». Y Mrs. Harding se precipitó contra la pared del costado del escenario. Cayó al suelo y quedó allí, hecha un montón informe. Carrie se lanzó a correr, corrió por medio de ellos, tenía las manos sobre la cara, pero podía ver a través de la prisión de sus dedos, podía verlos a ellos, ver que eran hermosos y estaban envueltos en la luminosa vestimenta de la aceptación, los zapatos brillantes, las pieles tersas, los complicados peinados, los fulgurantes vestidos. Se apartaban de ella como si llevara la plaga, pero no dejaban de reír. Luego disimuladamente alguien estiró un pie. «Sí, claro, eso es lo que viene ahora, claro». Y cayó hacia adelante, quedó apoyada en las manos y en las rodillas y comenzó a andar a gatas con el pelo ensangrentado colgando ante sus ojos, a arrastrarse como San Pablo en el camino de Damasco cuando sus ojos habían sido cegados por la luz. Ahora tenía que esperar que alguien le diera una patada en el trasero, pero nadie lo hizo y torpemente se puso de pie. Se empezó a acelerar el ritmo de las cosas. Habían salido al vestíbulo y ya bajaba las escaleras, por lo que ella y Tommy habían subido elegantemente 2 horas atrás. «Tommy está muerto»,
ese es el precio por traer la plaga al lugar de la luz. Bajó con torpes zancadas mientras sentía que las risas revolteaban como pájaros alrededor de su cabeza. Luego la oscuridad. Cruzó el ancho césped que había frente a la escuela, perdió los zapatos y siguió corriendo descalza. El cuidado césped era como terciopelo, ligeramente cubierto de rocío. La risa había quedado atrás y comenzó a calmarse un poco. Esta vez sus piernas sí que se enredaron y cayó de bruces cerca del asta de la bandera. Permaneció quieta, respirando entrecortadamente con su rostro ardiendo, enterrando en la frescura del césped. Lágrimas de vergüenza rodaron por sus mejillas, calientes y espesas como el primer flujo de sangre menstrual. La habían vencido, había perdido de una vez para siempre, todo había terminado. Se recuperaría dentro de un momento y se iría furtivamente a su casa, atravesando calles alejadas, pegadas a la sombra por si alguien salía a buscarla. Se encontraría con su madre y reconocería que se había equivocado.